Buenas tardes, ¿qué tal? En la clase de hoy vamos a dar continuidad a los algoritmos de OpenCV o de reconocimiento eh, de objetos utilizando visión artificial. Hoy vamos a ver un algoritmo que marcó historia dentro del sistema de reconocimiento de imágenes. Este fue o es uno de los algoritmos más eficientes en cuanto a reconocimiento de rostros y objetos. ¿Ok? En el video básicamente se ve unos cuadros que se van ubicando en distintas posiciones de la pantalla y sobre él van a ver pequeños elementos que se mueven dentro de cada cuadro que son sus características. Básicamente estas características son las que se buscan si existe en estas fotos, ¿ok? Y va recorriendo de forma iterativa y por probabilidad más o menos donde se queda más tiempo estos cuadros, entonces es lo que se está buscando, ¿ok? Entonces se va desechando lo que no se quiere y se va a ir a ubicarse en las áreas que ustedes seleccionan. En este caso es el reconocimiento de rostro, ¿ok? Les leo un poco lo que había escrito. Algoritmo Viola-Jones marca rectángulos donde se va a encontrar la imagen, donde básicamente registra las características que previamente se le indicó, es decir, se entrenó, por decirlo de otra forma, pasándole muchas fotos y ustedes en cada foto que necesitan van a ir marcando un recuadro. Entonces, fíjense que si van a, por ejemplo, reconocer flores dentro de una imagen, entonces van a ir marcando rectángulos. Hay programas que ya están hechos, que son de ayuda. Básicamente ustedes entran, abren el archivo de gráficos y van marcando cada rectángulo. Eso se va a guardar en un archivo TXT y ese archivo TXT es parte del proceso de entrenamiento para que pueda reconocer, donde guardan ciertas porciones de cada imagen. Entonces, todas las que tienen las mismas características de esa imagen te van a ir guardando en recuadros. ¿Ok? Y esos recuadros se van a guardar, por ejemplo, nombre de archivo, floor 1.png, por ejemplo, y ahí va a marcar, después separado con coma, va a marcar las posiciones dentro de esa imagen. Entonces sería posición X1 y 1, X2 y 2 y van a ir marcando ese recuadro ahí. De hecho, los programas de ayuda para poder ayudarnos a reconocer van a ir formando estos recuadros y ustedes no necesitan saber qué posición de la imagen está, sino simplemente seleccionan aquí y van a marcar. Eso es de forma más fácil, pero también lo pueden hacer a mano, ¿ok? Entonces, más o menos saben en qué píxel o qué posición está y van a marcar esos cuadros. O bien, otra opción sería recortar todas las imágenes y dejar solo las de rostro. Entonces no van a necesitar definir recuadros dentro de una imagen, ¿ok? Ese es para el tema de entrenamiento y reconocimiento. El OpenCV básicamente va a generar un archivo XML de todo ese trabajo de reconocimiento que puede tardar entre 1 minuto, 2 minutos, inclusive horas, dependiendo de la complejidad del objeto que van a reconocer. Entonces, o puede ser que tarde muy poco tiempo o que tarde mucho, dependiendo de la complejidad. Es mejor, de lo que yo estuve probando, es mejor que ustedes seleccionen pequeñas áreas y no seleccionen áreas muy grandes, ¿ok? Porque no es muy eficiente por lo que yo encontré seleccionando áreas muy grandes. Entonces, conviene seleccionar. Lo que yo hice básicamente para ahorrarme trabajo de marcar todos los cuadros utilizando un programa especial es básicamente entrar en un programa de gráficos y recortar solo las áreas que yo necesito. Tienen dos opciones: o bien entrar en un programa de gráficos exclusivamente para
en estos algoritmos de OpenCV con el algoritmo de Viola-Jones y hacer reconocimiento y entra en ese programa y dentro de las herramientas les permite marcar el cuadro y decirle si es un rostro o lo que sea y van a separar por clases. Cada una de las imágenes van a separar por clases. De hecho, solamente pueden entrenar una clase por vez, que es lo más recomendable. Entonces, en uno van a entrenar un rostro y en otro van a estrenar otras cosas que necesitan, por ejemplo, animales o lo que sea. Okay. Bueno, entonces, una de las opciones es recortar cada imagen con un programa de edición de imágenes y ir dejando solo las imágenes que necesitan. Okay. Bueno, otra ayuda puede ser que, además de eso, si requieren, pueden convertir a escala de grises directamente, porque la escala de grises utiliza menos información de color. ¿Okay? Entonces las imágenes pueden ser traducidas más rápidas por los algoritmos de entrenamiento. U otra de las opciones. ¿Okay? Pero puede ser de colores y básicamente solo recortan un área de la imagen. ¿Okay? Otra cuestión importante es que las áreas que van a reconocer no necesitan ser muy grandes o si no les cuesta mucho al algoritmo el reconocimiento. ¿Okay? Y les leo. El algoritmo Viola-Jones marca un rectángulo que se encuentra dentro del área que nosotros vamos a entrenar para poder hacer el entrenamiento y el reconocimiento de rostros y objetos de la imagen, tanto en imágenes como en videos. El algoritmo en sí se llama Hard Cascade Visualization y acá tienen el nombre. Hard Cascade Visualization. Se le llama en cascada porque básicamente recorre un montón de veces el área de la imagen y va analizando cada porción de un rectángulo que se define. ¿Okay? Entonces, en cascada porque es iterativo. Entonces, recurre unos cuadros de forma iterativa en toda la imagen y va descartando las menos probables que encuentra en su camino. En este caso lo que buscamos es un rostro de persona. Al final este algoritmo se queda con las áreas más probables, que es esta área que ven aquí rectangular, y que marcó, recorrió varias veces y el que tiene las características para un rostro es esto. Y si se puede ir más atrás se van a dar cuenta que estas otras áreas no quedó y fue descartando y la más probable es estas áreas que fue marcando aquí. ¿Ok? Entonces esas son las áreas más probables y esta es el área que va a marcar después como el área que va a reconocer de la imagen. ¿Ok? Entonces es eso y va descartando las menos probables que encuentre en el rostro. Al final el algoritmo se queda con el área más probable, que es esta de color rojo más intenso. ¿Ok? Y utiliza la diferencia entre fondos de la imagen y el primer plano. El fondo de la imagen sería, cuando se va a entrenar se le pasa muchas imágenes de fondo. En este caso ven que la imagen de fondo es una construcción, probablemente una casa. ¿Ok? Y la de primer plano sería el rostro de esta persona. ¿Ok? Entonces se le pasa para entrenar muchos rostros y muchas imágenes de fondo. Puede ser una casa, un edificio. Entonces, todas las imágenes que se le puede pasar de fondo. ¿Okay? Entonces utiliza la diferencia entre fondo y la imagen de primer plano. ¿Okay? Además es capaz de registrar ciertas características que le indicamos o bien marcamos dentro de la imagen. ¿Okay? Entonces, cuando yo voy a entrenar, marco un rectángulo que es lo más probable que va a reconocer, que son sus características. ¿Okay? Y lo que analiza son estos que ven acá de color blanco y negro, que son las características que están marcadas en la imagen y el algoritmo automáticamente va a analizar esas características. Para nosotros un píxel es un punto en la pantalla, un pequeño punto en la pantalla, ¿ok? Pero imagínense si vamos a analizar píxel por píxel. Sería una pérdida de tiempo
y tremendo desperdicio de recursos analizar por píxeles. Entonces van a darse cuenta que dentro de estos recuadros que van analizando también ven que analizan de pequeños recuadros de blanco y negro que son sus características. ¿Ok? Entonces esas características son lo que se analiza y van a darse cuenta que tiene diferentes formas que van recorriendo dentro del proceso de reconocimiento. ¿Ok? Entonces voy a hacer correr otra vez el video y van a darse cuenta que esas características se van moviendo y van a darse cuenta que hay una parte positiva y una negativa dentro de esas imágenes y esa es la que se analiza. Esas características positivas y negativas. ¿Ok? Al final del entrenamiento evidentemente se guarda en el archivo XML. ¿Ok? Y ese archivo de XML guardan las características que son analizadas en cada recorrido. ¿Ok? Y una vez guardados estos XML, lo que nosotros hacemos es abrir estos archivos XML dentro de nuestra herramienta, por ejemplo Python o MATLAB o otra herramienta, ¿ok? Y el algoritmo lo que hace es analizar esas características, ¿ok? Que ya están guardadas en este archivo XML. Y se utiliza la diferencia entre fondo e imagen de primer plano. Además es capaz de registrar ciertas características, que son estas que están aquí, o sea, las de blanco y negro que se ven ahí, que le indicamos, porque nosotros somos los que marcamos las áreas y el algoritmo lo que hace es registrar esas características y los va a guardar en un archivo XML. Entonces utiliza esa diferencia de fondo, de imagen y de primer plano. Además es capaz de registrar ciertas características que le indicamos o bien marcamos en la imagen, que es lo que estábamos explicando. Para el rostro de las personas, tales características pueden ser los ojos, la frente, etc. Lo que tenemos todas las personas y bien notadas son la simetría de la cara, ¿ok? Que evidentemente tenemos dos ojos, las cejas, ¿no? Y esta es el área que probablemente más marque características para el rostro de las personas. OpenCV, que es nuestra herramienta, tiene archivos XML ya preentrenados para detectar rostros de frente, perfil, etc. Entonces, esta herramienta ya viene con unos archivos ya preentrenados para el reconocimiento de rostros, ¿ok? Que ya están guardados en archivos XML. Pero además de eso, nosotros podemos preentrenar nuestros propios, podemos customizar o personalizar nuestros propios archivos XML con los objetos que nosotros queramos entrenar, ¿ok? Pero por defecto ya vienen creados un buen conjunto de elementos que ya están preentrenados y podemos utilizar. Pero si queremos aprovechar eso, también podemos entrenar nuestros propios objetos para el reconocimiento. ¿Ok? Usted puede también entrenar sus propios objetos para reconocimiento. Es un proceso iterativo y o por épocas se marcan en un archivo TXT las regiones de cada imagen que se va a entrenar. Entonces, marcamos el nombre del archivo, o sea, colocamos todos los archivos de primer plano en un archivo TXT y también los de fondo en un TXT. Eso la herramienta hace automáticamente. ¿Okay? Y lo único que tenemos que hacer nosotros es ejecutar los comandos para poder entrenar, que están en línea de comandos, o bien utilizar una herramienta que van a encontrar también en internet para reconocimiento con el algoritmo de Viola-Jones. Y está hecho en Python, ¿ok? Y genera el reconocimiento para que se genere este XML, ¿ok? Y bueno, y ahí se va a generar eso en un archivo TXT. Pero también se puede hacer a mano, ¿ok? No hay problema porque de hecho muchos lo hacen a mano. Y hay varias herramientas que pueden encontrar en internet si es que buscan cómo entrenar estos algoritmos de Viola-Jones con OpenCV y van a encontrar varias herramientas que le ayudan a crear eso. Muchos ejemplos también hay. Entonces se puede usar esos ejemplos para ver cómo se hace y luego cambiar a sus propios ejemplos. Inclusive, como les dije, hay una herramienta visual donde ustedes seleccionan las carpetas con sus imágenes y colocan ahí y después marcan y bueno, lo hacen todo automáticamente. ¿Okay? Yo cuando
llegué a ver la primera vez esto, llegué a hacer, pero me parecía muy tedioso. ¿Ok? Y sí, es un proceso muy tedioso. ¿Ok? Pero cuando llegué a ver el algoritmo de YOLO, que es otra forma de hacer esto, vi que parte del entrenamiento del video y de la práctica en sí hace lo mismo. Solo que yo bajé el tutorial y prácticamente hice lo mismo, pero ya estaban marcadas las áreas. Lo que más se tarda es en marcar las áreas de cada imagen. Entonces, imagínense que tienen que entrar en cada imagen, abrir con la herramienta seleccionar el cuadro donde van a estar las características, ¿ok? Y ahí ir marcando archivo por archivo y diciéndole, esto es un rostro, esto es un rostro, es rostro, rostro, rostro. Entonces, van a saber que estas áreas corresponden a un rostro. Ok, y así se va a entrenar posteriormente. Pero primero hay que generar estos archivos TXT donde están las regiones de las imágenes. O si no, otra opción es que se guarden los nombres de los archivos directamente en TXT, pero recortar y dejar solas estas áreas. Entonces no se va a confundir entre estas áreas que no son tan probables de reconocimiento y solamente va a guardar todas las características. Pero en ambos casos el trabajo es casi lo mismo, es tedioso, porque sí o sí van a tener que usar una herramienta, ya sea para recortar una imagen o entrar en otra herramienta para marcar el área de la imagen. Les recomiendo solo marcar el área de la imagen, porque si no tendría que usar otro programa para recortar la imagen y también es tedioso. ¿Ok? Cuando yo había entrenado, lo que había hecho, porque no estaba entendiendo muy bien el proceso, era directamente recortar cada imagen. Igual funciona, pero les recomiendo que entren en otra herramienta que básicamente solo le permite cargar en el TXT esta información. Entonces ustedes marcan aquí y el programa va a cargar en el mismo TXT toda la lista. Entonces va a decir imagen 1 y los puntos de reconocimiento son X1, X2 y 1 y 2. Y va a formar rectángulo. ¿Okay? Entonces cada imagen puede tener uno o varios rectángulos. Imagínense que acá hay tres personas. Entonces tienen la posibilidad de marcar tres rectángulos distintos dentro de la misma imagen. Entonces es muy útil eso. Por eso les recomiendo que entren en un programa que no me acuerdo ahora cómo se llama. ¿Okay? De repente podemos buscar, pero por el momento voy a dejar ahí. Aquí, por ejemplo, vamos a ver cómo es el proceso de entrenamiento. Ahí viene el programa, ¿okay? Y va a marcar los recuadros, ¿okay? Para reconocimiento de vehículos. ¿Okay? No tengo ahora en mente el nombre del programa, pero después pueden buscar en internet si necesitan. ¿Okay? Entonces ven ahí el proceso de entrenamiento. Aquí les paso, a mí se llama el programa, ¿ok? Ahí encontré, ¿ok? Y que es básicamente una interfaz gráfica de usuario que tiene para entrenar estos modelos en cascada. Ok, bajan este programa y lo pueden usar, ok. Acá está todas las explicaciones de cómo se usa el programa. Ahí ven, Amin se llama, ok. Y tiene todo el proceso de generación de las imágenes para generar reconocimiento, ok. Van a cargar eso y van a hacer, ok. Ahí pueden bajar. Ya es un proyecto bastante antiguo, ¿ok? Pero es una de las pocas herramientas que existen así, eh, que cubre todo el proceso de entrenamiento. Se llama Cascade Training with Amin. ¿Okay? Ahí lo tienen. Con eso pueden hacer su entrenamiento, sus propios procesos. ¿Okay? Bueno.
vamos a continuar otra vez la clase entonces. Bueno, entonces lo que podemos hacer es reconocer y guardar todos esos archivos y se van a preentrenar o entrenarse. O Ponce tiene archivos de XML ya preentrenados para detectar rostros de frente, de perfil, etc. ¿Okay? Y es un proceso iterativo, donde básicamente lo que hace es entrenar para reconocer sus propios objetos o reconocimiento de lo que ustedes quieran hacer de forma iterativa. Lo que se hace es guardar en nuestro archivo TXT esas regiones de la imagen que se va a entrenar. Pero como se hace también, se pueden hacer con redes neuronales y otros algoritmos para el reconocimiento de las imágenes. Y si este fue o es uno de los algoritmos más rápidos de reconocimiento, porque no aplica directamente a redes neuronales, sino que analiza las características de la imagen, que son estas que están marcadas en blanco y negro. En vez de marcar un solo punto en la pantalla, marca una región más extensa donde están esas características. ¿Okay? Como pueden ver aquí, básicamente dentro del recuadro se van analizando todas esas características. Serían como píxeles, pero aumentados. Evidentemente, ¿por qué? Porque analizar un solo punto en la pantalla sería caótico. Es más fácil si tenemos marcados ciertas regiones que corresponden a ciertas características. ¿Okay? Bueno, entonces eso es lo que se analiza. ¿Okay? Lo que se analiza son las características de la imagen. Veamos en el proceso de reconocimiento de las imágenes este método de Viola-Jones algoritmo que se denomina HART en cascada, cascada porque es iterativo. Van a darse cuenta que se mueve el recuadro de color rojo hasta que se quede en el área más probable. Veamos esta imagen de esta persona que se llama Lena, que es una joven que está ahí en el recuadro marcando el área del rostro. ¿Okay? Y se va analizando en cada parte esas regiones. ¿Okay? Bueno, vamos a empezar entonces con otros videos para poder ir viendo un poco esa parte. ¿Okay? Entonces lo que vamos a ver hoy, este tema, ¿okay? Es la detección de rostros de caras, ojos y objetos a través del algoritmo Hard Cascade con la herramienta OpenCV y que fue desarrollada por dos personas, uno que es Viola Jones, uno que es Viola y Jones, ¿okay? Que son dos personas que escribieron un paper, ¿okay? Que donde básicamente explican todo el proceso de este algoritmo de Hard Cascade, ¿okay? Y son un poco los padres de este proceso y demostraron en ese estudio, básicamente demostraron que es una de las formas más eficientes eh, de aplicar este tipo de algoritmos. ¿Okay? Dentro del mismo material de OpenCV, ¿okay? Tienen las explicaciones de la aplicación de la detección de rostro mediante Hard Cascade o Hard, ¿okay? Hard en cascada. ¿Okay? Y la misma, eh, la misma página de OpenCV tienen básicamente toda la explicación que necesitan para poder entender eso. Explica lo esencial eh, de las características que se van analizando en cada cuadro, ¿okay? De la imagen y
hace mención específicamente al algoritmo de Viola-Jones, ¿ok? Y ven acá el rostro de Elena, ¿ok? Entonces, el video que les pasé es exactamente eh, cuando hicieron la primera demostración, utilizaron esta imagen y dieron a conocer el trabajo del señor Viola y Jones, ¿ok? Básicamente, utiliza un algoritmo AdaVast para poder saber cuál es el área más probable, ¿ok? Y descartando el resto, ¿ok? Y acá muestra un ejemplo de eso, ¿ok? Si me voy para atrás, van a encontrar los nombres, ¿ok? Exactos. En el paper que fue propuesto por Paul Viola y Michael Jones, ¿ok? Es un artículo del 2001. Fueron uno de los primeros algoritmos con muy buenos resultados dentro del reconocimiento de rostros. ¿Ok? En aquella época inclusive se hacían pruebas con redes neuronales y las redes neuronales no eran tan buenas como este algoritmo de Viola-Jones. Por eso, evidentemente, en la documentación original de OpenCV van a encontrar toda la explicación del algoritmo que se aplica dentro de OpenCV, que es básicamente el algoritmo de Viola-Jones. ¿Ok? Entonces esto le dejo como dato para entender por qué estamos viendo en esta definición. ¿Ok? Si quieren buscar en internet pueden encontrar el paper original. De momento no tengo tiempo, no vamos a poder enfocarnos directamente a poder ver el paper original de esto o buscar, pero ya saben de qué se trata esto y si quieren más saber sobre las explicaciones que se dieron, ¿qué van a encontrar hoy en día? Van a encontrar, por ejemplo, que hay muchas personas que tomaron la información de Viola-Jones y hay gente que inclusive trabaja con redes neuronales. Eh, Básicamente, acá en Wikipedia tienen todo el marco de los trabajos que realizaron Viola-Jones y en la parte de bibliografía, evidentemente, probablemente lleguen a, a los archivos originales. Entonces, acá tienen, en uno de estos tiene que estar probablemente alguno de los PDF, donde básicamente estén algunos de los papers de Viola-Jones. ¿Sí? Y acá tiene todas las explicaciones de cómo se fue realizando este algoritmo. Lo que le quería explicarles es que básicamente este algoritmo es muy bueno y es parte del estudio de cursos muy avanzados o de masterados o de doctorados donde básicamente cada uno propone una modificación o una mejora al mismo algoritmo de Viola-Jones. ¿Ok? Entonces, y empiezan a escribir otros papers otra vez. ¿Ok? Entonces, basados en el trabajo de Viola-Jones, van a encontrar muchos trabajos donde cada uno propone métodos alternativos para el reconocimiento de estas imágenes. ¿Ok? Justo acá encontré un paper que Rapid Object Detection Using Boosted Cascade on Simple Feature, y este es el mismo presentado por Viola-Jones. ¿Ok? Pueden ver. Entonces van a encontrar un montón de papers. ¿Ok? Este fue el que fue presentado en el 2001. ¿Ok? Entonces ahí pueden ver la descripción de todo este trabajo. ¿Ok? Entonces sería todo ese trabajo para poder. Entonces van a encontrar con el nombre de Rapid Object Detection Using Boosted Cascade. ¿Ok? Viola-Jones. ¿Ok? Entonces ahí lo tienen.
Y van a encontrar otros trabajos también de otras personas que utilizan el algoritmo de reconocimiento de Viola-Jones. ¿Ok? Entonces, aplicado a otras cosas que no son rostros, ¿ok? En este caso autos, ¿ok? Van a encontrar. Porque es muy bueno esto, exactamente porque el algoritmo de Viola-Jones es, o el método Hard en cascada, ¿ok? Básicamente es otra persona quien hizo esto y es muy utilizado y van a encontrar mucha documentación. Existen cosas que evidentemente no hay mucha documentación, pero en el tema de Hard en cascada hay varias documentaciones. Bueno, vamos a continuar entonces. Nuestro objetivo es analizar este algoritmo Hard en cascada o Hard Cascade Classification, ¿ok? Que son clasificadores Hard. Vemos que estos que ven acá son las características que se van a analizar, ¿ok? Y vamos a usar para analizar rostros, caras, objetos o lo que sea dentro de la librería OpenCV. Es un proyecto de visión artificial que continúan los proyectos. Se verán aspectos de la detección de rostros en el uso de clasificadores Hard en cascada para la detección de rostros y ojos. Eso es lo que vamos a tener nosotros. El algoritmo de Viola-Jones fue propuesto en el 2001 por ese paper que ya vimos. ¿Okay? La detección de objetos mediante los clasificadores en cascada basados en funciones de Hard es un método eficaz para la detección de objetos propuesto por Viola-Jones en su documento, justamente el que vimos, Rapid Object Detection Using Boosted Cascade of Simple Features, en el año 2001. Se trata de un enfoque basado en el aprendizaje automático, en un Machine Learning, evidentemente, que es una forma de aprendizaje automático. ¿Okay? Se trata de un enfoque basado en el aprendizaje automático en la función en cascada que entrena a partir de muchas imágenes. ¿Qué es lo que se entrena? Imágenes positivas y negativas, como ven aquí, que son las características en sí. Y se entrena a partir de muchas imágenes positivas y negativas donde van a usarse para la detección de objetos. ¿Okay? Bueno, ¿cómo funcionan estos clasificadores? Que son estos recuadros que vemos acá de imágenes positivas y negativas. Aquí trabajaremos la detección de rostros. Inicialmente un algoritmo necesita muchas imágenes positivas y imágenes que son las imágenes de las caras y negativas que son las que no tienen caras para entrenar el clasificador. Entonces necesitamos extraer los rasgos de eso, ¿ok? Sería quitar el fondo por un lado y lo que corresponde a las características de la cara por otro lado. Las que están de fondo y de primer plano, evidentemente. Para ello utilizan las características de Hard mostradas en una imagen inferior, que son estas que están aquí, que son como unos núcleos convolucionales. ¿Okay? Básicamente se parece a un algoritmo eh, de lo que sería, eh, básicamente se parece a un algoritmo de redes neuronales, pero no es tanto así. ¿Okay? Básicamente utilizan estos cuadros que son como o que le denominan kernels o recuadros, que son las características. ¿Okay? Cada característica es un valor individual obtenido restando la suma de los píxeles bajo el rectángulo blanco de la suma de los píxeles bajo el rectángulo negro. ¿Okay? Dijimos que evidentemente en una imagen, imagínense esto sería una imagen. ¿Okay? Esta es la área de la imagen que vamos a, donde están las setas, donde vamos a analizar, que es un recuadro. Y evidentemente aquí vamos a formar rectángulos más pequeños que vamos a ir analizando, que tienen diferentes formas, ¿ok? O diferentes eh, dimensiones, ¿ok? Estos son los cuadros que son estos que vemos aquí. Cada uno de estos que tienen diferentes formas, ¿ok? Y estos tienen una parte eh, positiva y una parte negativa, ¿ok? Entonces son unos cuadros que están pintados de esta forma, ¿ok?
Entonces ahí lo tenemos. Bueno, ahí. Eh, Evidentemente esto es más fácil de trabajar que evidentemente trabajar píxeles por píxeles, ¿ok? Y imagínense que yo empezara a analizar puntos en la pantalla. ¿Cuál tardaría más en analizar? Evidentemente cada uno de estos puntos sería mucho más complejo el algoritmo de analizar que bien estas características que están marcadas acá. Entonces se van moviendo estas características o vamos analizando en diferentes partes de estos recuadros estas características y esto es mejor, ¿ok? Entonces en cascadas porque se realizan n pasadas de estos rectángulos que ven aquí. Y el algoritmo lo que va a hacer es, se va a quedar en el área más probable que esté la característica que nosotros estamos buscando, entonces probablemente se quede en esta área, ¿ok? Bueno. Dice, para ello se utilizan las características de Hart mostradas en la imagen, que es esta que está acá, donde están estos clasificadores, donde están las características en sí. Dice, cada característica es un valor individual obtenido restando la suma de esos píxeles que están bajo el rectángulo blanco y la suma de los píxeles de los negros. ¿Okay? Entonces, se analiza esto. ¿Okay? Dice suma de píxeles, no dice píxel por píxel. Es para distinguir cómo se hace. ¿Okay? Entonces, esa es una mejor forma de poder analizar. Acá tienen el video dentro de la presentación, porque esto ya hice directamente un PDF de lo que les estoy mostrando. Van a tener el rostro de Elena y van a ir viendo que se va a colocar acá diferentes recuadros y después se va a remarcar en el video el área de donde está más probable la imagen. Entonces, aquí dentro lo que van a ver es que se van a mover estos recuadros que corresponden a las características de la imagen, ¿ok? Y el algoritmo al terminar va a decir, va a marcar que esto es el área que evidentemente va a reconocer los objetos. Dentro del OpenCV lo que van a encontrar es un vector y este vector básicamente lo que va a guardar son las posiciones x1 y 1, x2 y y2 y así x1, x2. Es decir, que lo que va a hacer es va a guardar el rectángulo de cada una de las características que encuentra dentro de la imagen. Imagínense que acá ya exista tres personas y esta es la primera persona, esta es la segunda persona y esta es la tercera persona, ¿ok? Y vamos a tener entonces tres vectores. Este es uno, este es el otro y este es el otro. Vamos a tener tres personas y se va a cargar en un vector. Se va a guardar en un vector las regiones donde encontró esas características. En este caso, como son tres personas, va a guardar en la primera posición, en la segunda posición y en la tercera posición de ese vector estas posiciones. O sea que si no encuentra ningún resto, si no encuentra ningún rostro y estamos buscando rostros en la imagen, este vector va a venir vacío. ¿Ok? Y si encuentra un rostro, evidentemente uno solo, entonces se va a llenar esta porción de este vector. Si encuentra dos rostros, se va a guardar esto. Y si encuentra tres rostros, va a ir guardando así. Y así sucesivamente. Entonces, de acuerdo a la cantidad de rostros que existan o de objetos que nosotros estamos buscando dentro de esta imagen. ¿Okay? Y puede ser una imagen, un video, lo que sí. Al final un video es una sucesión de imágenes. ¿Okay?
y ahí va a ir guardando en un vector donde reconoció. Y después lo que nosotros hacemos es leer ese vector y ir marcando con un rectángulo de color verde generalmente el área de eso, y le podemos poner una etiqueta si quieren, diciendo persona 1, persona 2, persona 3. ¿Ok? Entonces nos devuelven un vector con OpenCV y nosotros sabemos evidentemente que esto es un área rectangular que corresponde a un área probable donde existe un rostro. El algoritmo es muy bueno, tanto es así que muy raras veces se equivoca, ¿ok? O sea que tenemos probabilidad del 99% de que el reconocimiento de rostro es fiable. ¿Ok? Entonces va a reconocer sí o sí los rostros de las personas. Bueno. ¿Y cómo va a hacer eso? Utiliza evidentemente un algoritmo que se llama Adabast. Van a ver, si ustedes bajan esa herramienta Amin, se llama esa herramienta Amin que les mostré. Si ustedes bajan la herramienta Amin, puede aplicar el algoritmo Adabas, pero también hay otros algoritmos. ¿Ok? Inclusive hay unos más optimizados que Adabas que nos permiten eh, reconocer los rostros. ¿Ok? Pero lo más básico es el Adabast, ¿ok? Que es básicamente el mismo que propuso Viola Jones en el 2001, pero existen en otros métodos. ¿Ok? Básicamente utiliza métodos probabilísticos, como ven aquí, para el reconocimiento de esas imágenes y sus características. Voy a leer un poco lo que dice para poder tratar de entender esas características, cómo son analizadas mediante este algoritmo Avast. Dice, pero entre todas estas características calculamos que la mayoría de ellos son irrelevantes. ¿Okay? Entonces no todas las porciones de las imágenes corresponden a las características que nosotros estamos buscando. Por eso son irrelevantes. Por ejemplo, considere el algoritmo de Avast, entonces donde la fila superior muestra todas las buenas características. El primer rasgo que es seleccionado parece centrarse en la propiedad de que una región de los ojos es a menudo más oscura que la región de la nariz y las mejillas. Entonces allí está contando cuáles son algunas probabilidades o características que se marcan para el reconocimiento de rostro, que son evidentemente estos recuadros que ven aquí. Voy a cambiar de color para que puedan ver. ¿Okay? Entonces estas son las áreas que nos permiten seleccionar, ¿okay? Que son más o menos la área del rostro. Y la área de los ojos son evidentemente las áreas más probables. ¿Okay? Entonces el primer rasgo es seleccionar que parece centrarse en la propiedad de la región de los ojos, a menudo más oscura que la región de la nariz y las mejillas. La segunda característica seleccionada se basa en base a la propiedad de que los ojos son más oscuros que el puente de la nariz. Pero las mismas ventanas que se aplican en la mejilla o cualquier otro lugar es relevante. Entonces, ¿cómo vamos a seleccionar las mejores características de las más de esta cantidad grandiosa de elementos que tiene que analizar? ¿Okay? Entonces, esto es un número evidentemente indicando que tenemos un montón de características que tenemos que analizar. ¿Okay? ¿Y cuál de esas características es la que es más probable de ocurrencia? ¿Okay? Y esto lo hace mediante el algoritmo de Adabast. Bueno, entonces aquí, ¿cómo hacemos? Primero vamos a seleccionar las características que es la tasa de error mínima. ¿Ok? Y dice, mejor clasifican las imágenes positivas y negativas. ¿Ok? Que es lo que ya vimos hace rato. Y se recorren submarcos en cascada, que es lo que vimos en el video. Entonces, en esa área de que se va moviendo de color rojo, ¿ok? Son cada ventana o submarco que le llama, ¿ok? Y evidentemente nuestro algoritmo lo que va a hacer es quedarse en el área más probable de reconocimiento, que es esta que estamos viendo acá,
Entonces, en cada recorrido va a ir seleccionando un área, o va a marcar esta porción, ¿ok? Y esto va a quedar como que si fuera lo más probable, ¿ok? Vamos a suponerle que sea 98% probable porque es el área que más se quedó y marco que es el área más probable. Entonces va a recorrer submarcos, esto cada uno de sus submarcos, y nos vamos a quedar con esta región. ¿Okay? Entonces se asignan pesos que van ajustando a cada iteración hasta encontrar el valor óptimo. Entonces este va a ser el área óptima y al final el algoritmo va a seleccionar una de estas áreas como que ahí está el rostro, porque ahí están todas las características que se están buscando. Y dice, el clasificador final es una suma ponderada de estos clasificadores débiles. Se llama débil porque solo no puede clasificar la imagen. Evidentemente con una sola pasada o recorrida no se va a poder saber si es más probable. Por eso recurre un montón de veces. El papel dice que incluso unas 200 características proporcionan, el paper sería esto, el paper, en la traducción. El paper dice que incluso unas 200 características proporcionan una detección de un 95% de precisión. Su configuración final tendría alrededor de unas 6.000 características. Dice acá entre paréntesis, imagen de una reducción de muchas características a solo 6.000 de esas características que corresponden a las áreas que evidentemente son marcadas como esas características finales. O sea, así ahora toma una imagen y toma cada ventana 24 por 24, lo que más o menos sería esta área, ¿okay? Para aplicarle las 6.000 características. Entonces, a cada recuadro se le aplica 6.000 características. Dice, no es poco, pregunta, ¿no es poco eficiente y lleva mucho tiempo? Sí, lo es. Los autores tienen una buena solución para eso. ¿Okay? Entonces, recorrer todo eso equivale a que el proceso es largo. Entonces, ¿qué es lo que proponen los autores? Esto que dice acá. En una imagen, la mayor parte de la región de la imagen es una región no facial. Imagínense a ver la foto de Elena, que era más o menos así. Elena estaba por aquí y toda esta área de pintada es el fondo, ¿ok? Entonces hay más imágenes de fondo que el área que corresponde a Elena, que es esta que está acá. Esta es más pequeña. Entonces, nuestro algoritmo de ADABATS lo que va a hacer es va a recorrer varias de estas porciones, ¿okay? Hasta centrarse en esta área que corresponde al área donde está Lena, ¿okay? Bueno, entonces Lena es la imagen de la persona que estaba en la foto, ¿okay? Entonces, para entender eso. Entonces, toda el área que evidentemente es de una región que es no facial, que corresponde al fondo de la imagen. Por lo tanto, es mejor tener un método simple para comprobar si una ventana no es una región facial. Estos no son regiones faciales, ni esta región facial, solo el área que corresponde a donde está Lena. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer es descartar todas estas áreas. ¿Para qué vamos a recorrer áreas que no son faciales? Solo vamos a centrarnos, después de unas cuantas recorridas, vamos a centrarnos en las áreas más probables. ¿Okay? Entonces, este método lo que hace es exactamente eso. Por lo tanto, es mejor tener un método simple para comprobar si una ventana no es una región facial. Si no lo es, vamos a desecharlo. Entonces, esto que están acá, en una o dos recorridas podemos saber que ya no es un área facial. Entonces, para las próximas recorridas vamos a centrarnos exclusivamente donde probablemente sean regiones faciales. Si no lo es, desechamos para otra iteración, otro disparo. No proceder de nuevo. En su lugar, concentremos en la región donde puede haber un rostro. Acá probablemente tenemos un 98% que sea un rostro.
Ok. Entonces vamos a concentrarnos solo en esta región. Y acá vamos a concentrarnos a recorrer varias veces hasta poder definir exactamente si es la imagen de la persona que estamos buscando. ¿Ok? Entonces, en su lugar, concentremos en una región donde puede haber un rostro. De esta manera podemos encontrar más tiempo para comprobar las posibles regiones faciales. Bueno, y esa es la solución que propone el Viola-Jones, el algoritmo de Viola-Jones. ¿Okay? Evidentemente, recorrer toda una región de pantalla, ¿okay? Imagínense que tenemos que recorrer esto y tengamos que recorrer en cascada o en forma iterativa un montón de veces. ¿Okay? Recorrimos una o dos veces, probablemente ya vamos a ver cuáles son las características. Esta no es una región facial, esta tampoco es una región facial, esta tampoco no es una región facial, esta tampoco, esta ni esta no son regiones faciales. Y la región facial se encuentra acá. Entonces, para los otros recorridos, vamos a ir solo concentrándonos en estas regiones probables. ¿Okay? Y este es el algoritmo de Viola-Jones. Al final, el algoritmo de Viola-Jones nos va a decir que esta es un área de donde está la imagen del rostro. ¿Okay? Y ahí, en este caso, en el caso del algoritmo OpenCV, vamos a guardar esta imagen en un vector donde estén las posiciones de esta área. Entonces sería el valor de x1 y 1 y 2 y x2 sería la región rectangular, y vamos a guardar aquí esos 4 datos, y si hay más rostros vamos a ir guardando más de esto. ¿Okay? Más de esto. Bueno, y ahí entonces vamos a comprobar eso para poder tener esa opción. ¿Okay? Bueno, y ahí entonces vamos a poder reconocer los rostros y vamos a ir entrenando. ¿Okay? Bueno, aquí básicamente tienen esto como resultado. ¿Okay? Y les voy a mostrar el ejemplo ahora de cómo se hace ese proceso. Muchas gracias. Entonces, dice OpenCV. De hecho, imagínense lo que es hacer este algoritmo. Es un poco complejo. No lo vamos a poder hacer nosotros en poco tiempo. Por lo menos deberíamos dedicar probablemente la mitad de un semestre solamente para poder desarrollar un algoritmo de reconocimiento facial escrito desde cero. Aquí vamos a valernos de una herramienta que es la de OpenCV. OpenCV viene con un entrenador, ya viene con un entrenador para entrenar las imágenes positivas y negativas, y un detector que nos sirve para detectar después si es un rostro o no. Si quieres entrenar tu propio clasificador para cualquier objeto como coches, aviones, etc., entonces podemos detectar cualquier tipo de objeto que nosotros querramos. Solamente que vamos a tener que reemplazar, en vez de usar las imágenes positivas de cara, si queremos detectar aviones, vamos a tener que usar unas cuantas imágenes de aviones, por ejemplo, o de autos, que van a ser nuestras imágenes negativas. Y que nos van a hacer nuestras imágenes positivas. Y nuestras imágenes negativas van a ser todos los fondos. Entonces, puedes usar el OpenCV para ese trabajo. Para ello podrás profundizar en dicha investigación. Aquí nos ocuparemos la detección de rostros de OpenCV, ya que contiene muchos clasificadores preentrenados para cara, ojos, sonrisa y estados de ánimos, etc. Estos archivos XML se almacenan en la carpeta que ven ahí, OpenCV/data/hard-cascade. Una ventaja que tenemos nosotros es que dentro de la herramienta OpenCV ya están unos cuantos archivos XML ya preentrenados. Yo no necesito pasarle las fotos positivas y negativas, ya están dentro de estos XML, ya está, para que yo pueda usarlos. Ya tengo todo servido.
cuando yo utilice la imagen para reconocer rostros, automáticamente va a reconocer rostros porque ya está preconfigurado. Pero si yo quiero configurar, si yo quiero reconocer una manzana, eso no está configurado. Y no tengo ningún archivo de XML que me provea eso. Entonces tengo que usar el programa que ya viene dentro del OpenCV, que es el entrenador, y otro programa que es para poder detectar. Y eso yo utilizo con OpenCV, ya sea en lenguaje C, o con OpenCV, ya sea en Java, o con OpenCV en Python. Nosotros vamos a ver el ejemplo en Python. Entonces, los archivos ya preentrenados, esto es una pregunta y acuérdense de esto, está en OpenCV barra data barra hard cascades. Ahí están esos archivos XML. Pero si yo quiero generar y reconocer manzanas, voy a usar el entrenador, que al final el entrenador me va a convertir un archivo XML, se van a convertir en un archivo XML, el resultado de analizar mis imágenes positivas y negativas. Mis positivas, las manzanas. Mis negativas, cualquier fondo que se pueda usar para discriminar entre una manzana y su fondo. Y va a generar un archivo de XML. Pero ese archivo de XML va a estar guardado en otro lugar del directorio que no es este OpenCV barra data barra hard cascade. Solo aquí están las imágenes que ya fueron preentrenadas. Entre ellos, el reconocimiento de ojos, el reconocimiento de perfiles de cara de diferentes posiciones y el reconocimiento de, como dice acá, de otros objetos. Bueno, eso es lo más importante. Entonces vamos a crear un detector facial y ocular con OpenCV. Vamos a detectar rostros y ojos. Primero necesitamos cargar los clasificadores XML dentro del programa que vamos a usar. A continuación cargue nuestra imagen, que es la que vamos a tener como entrada. Esa entrada puede ser una sola imagen o puede ser un video. A escala de color de grises, porque en escala de color de grises la cantidad de colores es menor y nuestro vector para analizar es menor. Acuérdense que esto es una matriz y tener una matriz con más cantidad de colores va a usar mucha cantidad de RAM y va a ser un problema. Por eso es que se convierte a escala de grises. Se coloca a blanco y negro básicamente para que pueda reconocer los rostros y las características. De hecho, muchas características de imágenes positivas y negativas se preconvierten luego a escalas de grises en el programa de entrenamiento para que la cantidad de colores que va a analizar el entrenador sea menor y sea mucho más rápido y eficiente. Por eso, por una conveniencia, se coloca a escalas de grises. Acá en la imagen vemos que detectó el rostro de la señora, del señor y de sus hijos. Y a cada uno de ellos le marcó dónde está el área del rostro y marcó 3 áreas del rostro y también reconoció los ojos. Entonces se usaron 2 clasificadores, uno para la cara y otro para el rostro. Bueno, y aquí tenemos el algoritmo. Les voy a comentar el algoritmo, cómo funciona. Está hecho en Python y así como tiene el include del lenguaje C, acá es el import numpy ANP import cv2. Está importando las librerías para que podamos utilizar. Entonces está importando esas librerías para que podamos utilizar. Así como en Java ustedes importan librerías, también en Python necesitan importar las librerías.
y dice import numpy ANP y le pone un alias al numpy, porque si no tengo que llamarle numpy cuando llamo alguna de sus funciones. Entonces directamente acá le llamo np. La librería numpy se usa para que maneje arrays o matrices o vectores, pero más matrices. Si ustedes manejan MATLAB, que es una herramienta que MATLAB significa laboratorio de matrices, y básicamente una variable es una matriz. Acá también la misma cosa, una variable es una matriz. ¿Y por qué se usa NumPy? Porque si ustedes se fijan, una imagen está guardada por miles de puntos. Una imagen está compuesta por miles de puntos, que al fin y al cabo es una matriz. Recorrer punto por punto tardaría un montón. Entonces, trabajar por bloques más grandes de memoria va a ser mejor. Y para trabajar bloques de memoria más grandes utilizamos esta librería NumPy, que mueve array de un lado a otro, que mueve matriz de un lado a otro de una forma bastante rápida. Entonces, es mejor utilizar esa forma. Y para eso se utiliza esta librería NumPy. Import CV2, importamos las funciones que vamos a nosotros necesitar para reconocer el rostro. Y luego aquí creamos una variable que se llama FaceCascade y le aplicamos el archivo XML que estábamos diciendo. Primero vamos a aplicar en FaceCascade, vamos a estirar el archivo XML del reconocimiento de front face, es decir, la parte frontal de la cara. Entonces, dentro de este archivo XML están las características necesarias para reconocer un rostro. Y dentro de este clasificador de cascade classifier hard cascade XML, dentro de este otro XML está para reconocer los ojos. Entonces uno va a reconocer la cara y el otro va a reconocer los ojos. Esto está guardado dentro de este primer archivo XML que reconoce el rostro y dentro de este otro archivo XML que reconoce los ojos. ¿Dónde están guardados eso originalmente? Aquí, OpenCV/data hardcascade. Y nosotros tenemos que llevarlo a nuestro proyecto para poder utilizarlo. Estos ya están preentrenados. Yo no tengo que hacer nada con eso. Entonces asigno a FaceCascade este clasificador y en EdgeCascade este otro clasificador para que reconozcan eso. Y luego imgRead, leo la imagen y lo asigno a img. Se dan cuenta que es bastante simple. cv2.imagenRead y él agarra todo ese bloque grande de información que está dentro de JPG y lo asigna a este array img. Así de simple. Y eso es porque utilizo este NumPy. NumPy me da la posibilidad que yo agarre una variable y me funcione como un array o como una matriz. Entonces img es una matriz que contiene esta imagen family, que es esta que ven aquí, esta imagen. Esta es la imagen de family. Entonces ven ahí y me cargan todo eso en esta matriz de img. Pero ¿qué aplico? Ven que aplico acá cv2.color img y le paso cvtcolor y entre paréntesis le paso la imagen, que es esta que leí, en colores, y le aplico este parámetro de color a gray
y él me convierte en escala de grises. Y gray ahora es lo que voy a utilizar yo. Les dije que al final lo que se utiliza son escalas de grises, porque manejar una imagen como IMG es más grande. Se recomienda trabajar con escala de grises, y por eso esta imagen que está en colores lo paso a escala de grises. Así funciona eso. Y luego voy a generar otro nuevo vector que se llama face.cascade multidetect gray 1,351, y todo esto lo que hace es buscar dentro de esa imagen dónde está el rostro o los rostros, si es que hay más. En este caso hay varios rostros. Busca los rostros. Entonces me carga el área donde me carga esta esquina, esta esquina, esta esquina y esta esquina en ese vector que se llama faces. O sea, me da el área del rectángulo. Y lo que yo tengo que hacer acá es dibujar un rectángulo a partir de este faces. Y por eso dentro de un for recorro ese vector que se generó con las variables x y wh, que son las áreas o los vértices de estos rectángulos que él va recorriendo y te va marcando. Y lo que hago es, en esos vértices que están marcados, dibujo un rectángulo, y esos son los rectángulos que se dibujan aquí. Es decir, que encuentra este punto, este punto y este punto, y yo dibujo ahí un rectángulo. Entonces dibujo 3 rectángulos. Y eso hace acá. Acá detecta según la imagen y según lo que ya está preentrenado, que es el front face, y va a reconocer todas las caras. Se dan cuenta que es bastante simple. Es nada más hacer algo parecido a esto y él le va a reconocer todas estas áreas. Entonces aquí lo que va a hacer es agarrar y cargar estos vértices en otro vector, y ese se llama faces, y luego recorre faces y va dibujando rectángulos a cada área que se parezca a un rostro. Luego guarda en otro vector estas áreas que están aquí. ¿Para qué? Para recorrer. O si no, lo que pasa es que yo ya perdí mucho tiempo recorriendo todas estas áreas de esta forma, y a mí me es más fácil. Como ven acá en el niño, yo ya tengo esta área marcada de color azul, que es la cara del niño. Entonces, teniendo esta cara del niño, le aplico esto que se llama Roy Gray y Roy Color con los parámetros de cada uno de estos vértices, y entonces cada vez que yo ya encuentre una cara, hago otro subrecorrido. Entonces, dentro de este rectángulo, como se dan cuenta, voy a recorrer los ojos. Se dan cuenta que usa el multidetect grayscale, y ese se refiere a este archivo de XML de front face. Y dentro de ese recorrido voy a llamar de vuelta a Edge, y voy a cargar el multidetect de este ROY, que es esta parte que es Rod Gray y Rod Color. Rod Gray es el que uso, y dentro de esa área voy a hacer otro subrecorrido para encontrar los ojos con la definición de este archivo XML, llamando a multiscale, y le paso la subimagen que es esta área. Solamente le paso esta área.
No le paso el área total, le paso solamente el área de los ojos para que el recorrido sea más rápido. Entonces en Ace está marcado que es otro vector y en ese vector está marcado estos vértices y recorro eso con un for. Como ven acá, recorro con un for y voy colocando rectángulos en esa posición. Entonces ahí va a recorrer un rostro, va a recorrer otro rostro, va a recorrer otro rostro, y dentro de cada rostro, si es posible, va a aplicar otro hard cascade y va a ubicarse y enmarcar el rectángulo de los ojos. Entonces ven cómo se clasifica eso. Luego de colocar el rectángulo de color verde que está acá, que es este color 2 de rectángulo, o sea, sería esto. Coloco el rectángulo ahí y luego muestro la imagen. CV2 imagen show. Muestro la imagen aquí y espero que alguien toque una tecla para que termine. Entonces me queda en espera y me muestra esa imagen. Toco una tecla y con este YK espera que yo toque una tecla o el clic de un ratón y luego termina el programa y me queda mostrando los rostros con las enmarcaciones de los rectángulos por cada imagen que va encontrando los rostros a partir de los archivos ya entrenados que están en esta posición, o sea que están en este directorio OpenCV /data hard cascades. Ahí están esos archivos que yo tengo que llevarlo para poder utilizar. Por ejemplo, si este está en un directorio que yo creo, mi programa se llama, por ejemplo, detector de rostros, y dentro de ese directorio que estoy usando tengo que llevar estos archivos XML para que me funcione. Bueno, y eso es básicamente lo que hace. A partir de ahí hay programas en Windows que nos permiten entrenar. Entonces estos son los comandos que se usan para entrenar: OpenCV Create Samples, OpenCV Hard Training, este es prácticamente el que entrena, OpenCV Performance y OpenCV Training Cascades. Estos son los archivos que se instalan cuando yo instalo el OpenCV. La imagen de este está, como se dan cuenta, está en Linux. Básicamente era en una Raspberry Pi. Como se dan cuenta, hasta en una Raspberry con Linux se puede instalar eso. Pero también hay en Windows. En Windows hay a modo comando y hay en forma gráfica también. Y en este caso se utiliza para reconocer billetes de 5.000 y mis imágenes positivas son todas estas imágenes de estos billetes de 5.000, unos cuantos, puede ser 80, 60 por ejemplo. Entonces esas son mis imágenes positivas, IMG positiva y negativa. Esas son mis imágenes positivas. Y más imágenes negativas son de cualquier fondo, pero lo más importante para mí son mis imágenes positivas. Y ahí ven el proceso de ejecución. Yo ejecuto, le hago doble clic sobre este, por ejemplo, sobre el training, y él va a entrenar. Y este es el proceso de entrenamiento que tienen acá, ven, training. O sea, básicamente lo que usted tiene que decirle es en qué directorio están mis imágenes positivas y en qué directorio mis imágenes negativas están, y luego aplicarle este comando OpenCV Hard Training y él va a tratar de armar el archivo XML.
Ahí está creando unos archivos intermedios. Y por último vamos a aplicarle, acá yo le puse el numerito. Primero se ejecuta este samples, enter, luego se ejecuta el training y luego el de la conversión. Samples lo que hace es agarrar las imágenes positivas y negativas y convertirlas en un vector. Training es precisamente el entrenamiento que vemos aquí. Ese es el training. Y crea un archivo que se llama vector.vet. Ese vector.vet se tiene que convertir en un archivo XML que ven acá, myCascade.xml. ¿Está bien? Pero este tengo que hacer en el paso 3, que es la convert. Ejecuto este convert, enter, y va a generar el archivo XML. Entonces se hace en 3 pasos. Primero se crea un archivo de ejemplo que es a partir de los positivos y negativos, luego se entrena y luego se convierte ese archivo generado, que son intermedios, en un archivo XML. Y ese es todo el proceso que se hace. Bueno, y hasta ahí la clase de hoy entonces.